Ya, ahora sí, estamos al aire. Muy bien, veamos un resumen, entonces, de la clase anterior. Ya, las otras clases ya habíamos visto máximos y mínimos, ¿cierto? Definición de puntos críticos, vimos ejemplos. Y creo que en la última clase, sí, habíamos quedado en la prueba de la segunda derivada para máximos, mínimos y puntos silla, ¿ya? Y vimos un ejemplo, dejé un ejercicio de tarea, ya, si no fuera por Loreto no tendría el documento arriba que me dijo el fin de semana, y no había visto el correo hasta creo que el domingo en la noche o el lunes temprano, no recuerdo bien. Y lo último que vimos fue multiplicadores de Lagrange. Entonces la idea de multiplicadores de Lagrange era que nosotros teníamos una función, ¿cierto? Y esa función había que maximizarla o minimizarla, pero restringida, o bueno, con una condición de restricción, ahí mejor, con una función que la daba como restricción. Viene entrando Ignacio, creo. Ya, muy bien. Y bueno, a grandes rasgos, no hice la demostración, pero más o menos dije que lo que se hacía era analizar geométricamente, era ver las curvas de nivel o superficies de nivel, eventualmente en dos o tres variables, de nuestra función a maximizar o minimizar. Y eso se veía hasta llegar al máximo, hasta el punto máximo que podamos tocar con la función restricción, ¿ya? Y ese punto lo que tenía en común era que ambos, sus respectivos rectas normales, ¿cierto? O sea, perdón, vectores normales, ¿cierto? En ese puntito, ¿ya? Eh, coincidían. Coincidían por el hecho de que estaban en el mismo punto y quedaban tangentes, así que sus normales eran iguales y por lo tanto quedaba esta relación entre sus gradientes, ¿ya? Donde el gradiente lo definimos anteriormente, que era como el vector de máximo crecimiento y coincidía con el vector normal. Entonces, sí, el análisis lo hicimos en dos variables para verlos en curvas, ¿cierto? Entonces, en varias variables, o sea, en tres variables, ya quedaba de esta manera, ¿cierto? Y ahí teníamos el método. Entonces, el método que lo que había que hacer era buscar valores x y z de tal manera que cumpliera esas dos relaciones, ¿cierto? Y eventualmente reemplazar en la función y el que daba el valor máximo era el máximo valor y el valor más pequeño que daba en la función era el valor mínimo. Muy bien, entonces vimos un ejemplo, ¿cierto? Dejé uno de tarita, ¿ya? Y ahora, de manera análoga, ahora ya empezamos con lo que es esta clase, vamos a ver multiplicadores de Lagrange, pero ahora con dos condiciones. En esta parte, a grandes rasgos, ¿ya? La comparación es muy similar a la anterior, o sea, hay que tomar curvas de nivel en F hasta llegar, o superficie de nivel para el caso de tres variables, ¿ya? Y hasta llegar al punto máximo donde, eh, donde tengamos las restricciones, hasta los máximos donde nos restrinja, ¿ya? Las funciones G y H. En este caso, geométricamente, ya lo que va a coincidir no es solo sus vectores, o sea, no va a ser de forma tangente, ¿ya? Pero en este caso hay que comparar dos vectores gradientes, son el de G y el de H, ¿ya? Hay mucho detalle más en la demostración que creo que está en marzo. Pues parece que también está. Bueno, pero en uno de los dos está, o si no están los dos. Y, y hay que tomar en cuenta que tenemos dos gradientes, el de G y el de H en ese punto, ¿ya? Entonces ahí lo que formamos va a ser un plano. Entonces ese vector gradiente de F va a estar en ese plano. Eso es como a grandes rasgos, pero hay más detalles que ver entre medio. ¿Ya? La comparación con sus tangentes primero. Y entonces la idea es eso. La idea es maximizar o minimizar la función f restringido ahora a dos funciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a determinar el valor máximo y mínimo
de esa función, x más 2y más 3z, sobre la curva de intersección del plano x menos y más z igual a 1, y el cilindro x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Vamos a hacer así. Ya, entonces la función es f de x y z igual a x más 2 más 3z, x menos y más z igual a 1, y x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Ahí está. Entonces vamos a la pizarrita para que tengamos más espacio. Voy a acomodar. Ahí está. Muy bien. Entonces, el escritorio es tan chiquitito que tengo todo encima. Una cosa encima de otra. Ya. Y nuestra función está ahí arriba. Bien, entonces la función que vamos a maximizar o minimizar va a ser la función f de x y z igual a x más 2y más 3z, ¿ya? Sobre la curva de intersección entre el plano x menos y más z igual a 1 y el cilindro x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. ¿Ya? Entonces vamos a maximizar o minimizar sobre esa curva. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debemos primero identificar para aplicar multiplicadores de Lagrange? En este caso son dos las restricciones. Así que, en principio, tenemos nuestra función f de x y z. Segundo, hay que ver cuál es nuestra función f de x y z igual a un cierto k. Y nuestra función h de x y z igual, no me acuerdo. Me complico solo, ya, sí, creo que puse. Muy bien. Entonces, lo que hay que hacer es etiquetar la función g y h con nuestras restricciones, y después de eso comparar sus gradientes, y así vamos teniendo nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que g de x y z es igual al plano x menos y más z igual a 1, ¿ya? Así que nuestra función x, g de x y z es x menos y más z igual a k, que es 1. Lo mismo ocurre con h de x y z, que sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Bien. En el caso h, por si se lo están preguntando, es una función en 3 variables, pero la variable z es libre. Por eso, en el mismo ejercicio decía que era un cilindro, ¿ya? Tiene base una circunferencia y el z es libre hacia arriba. Esa sería la superficie. Muy bien. Ahora vamos a formar las ecuaciones. Primero hay que calcular el gradiente de f. El gradiente de f, ¿qué es? La derivada con respecto a x nos da 1. Derivada con respecto a y nos da 2. Derivada con respecto a z nos da 3. ¿Ya? Así que quedaría de esa manera. Luego, el gradiente de g. ¿Qué sería? Derivada con respecto a x, 1. Derivada con respecto a y, menos 1. Derivada con respecto a z, 1. Finalmente, el gradiente de h, si ustedes eventualmente pueden omitir el x y z, ya simplemente haciendo entender que estamos sacando el gradiente de f, que debe quedar en función de x y z, pero en este caso se reduce todo, así que quedan constantes. ¿Ya?
Eventualmente, si quedan X y Z, habría que reemplazarlo por los puntos que nosotros estimemos convenientes, o así como siguiendo este método para determinar esos puntos. Por ejemplo, también ocurre en el gradiente de h, que aquí la derivada con respecto a x es 2x, ¿cierto? Ahora sí queda con respecto a x, aquí 2y, y con respecto a z a 0, ¿cierto? Muy bien, entonces las ecuaciones quedarían. La fórmula es gradiente de f es igual a lambda, gradiente de g, más mu, gradiente de h. Y por lo tanto, nos van a quedar ¿qué ecuaciones? Nos va a quedar que 1, que es la primera coordenada acá, va a ser igual a lambda gradiente de g, así que es lambda por 1 es igual a lambda, más mu por la primera coordenada de gradiente de h, que es 2x, así que es 2 mu x. Luego el siguiente, que va a ser 2 por esta igualdad, ¿cierto? Recuerden que son igualdad de vectores, así que solamente igualan componente a componente. ¿Vamos bien hasta ahí o no? No sé si hay alguna duda. ¿Como para seguir? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Veo deditos para arriba, así que perfecto. Muy bien, entonces la segunda coordenada del gradiente de f, que es 2, va a ser igual a lambda, segunda coordenada de g, que es menos 1, así que es menos lambda, digamos, más, ¿cierto? Más. Segunda coordenada que es de h, que es 2i por mu. Así que es mu, 2 mu i. Estaría entonces. Falta la última, que es sería la coordenada 3 de, voy a escribir acá, voy a dejar espacio, la coordenada 3 de el gradiente de f, ¿cierto? Igual a lambda, la coordenada 3 de, que es igual a 1, del gradiente de g, más mu veces, aquí es 0. Así que nos quedaría simplemente eso que está ahí. Ya, muy bien. Entonces, una primera condición que ya está lista, o una de las primeras variables, ¿cierto? Que ya no hay nada que hacer, es que lambda es igual a 3. Eso lo dio inmediatamente la ecuación. Ya, por el hecho de que la tercera coordenada de h es 0 y por mu da 0, así que quedaría lambda igual a 3. Muy bien, entonces, reemplazando las dos ecuaciones que están acá, aquí nos quedaría 3, ¿cierto? Lo paso para acá, nos va a quedar menos 2, igual a 2 mu por x. Ocurriría lo mismo en la parte de acá, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, el menos lambda quedaría menos 3 para acá, sería 5, igual a 2 mu por i. Entonces, otra cosa que, ¿cómo se llama? Que no va a ocurrir, por ejemplo, es que mu sea igual a 0. ¿Ya? Porque si mu es igual a 0, aquí llegaríamos a una contradicción y lo mismo ocurriría allá abajo. Así que mu es distinto de 0. Y por lo tanto, vamos a tener, ¿qué cosa? Primero, que en este caso, sí, en este caso vamos a tener que x es igual a menos 1 partido por mu, y en el caso de acá abajo vamos a tener que y es igual a 5 medios, 5, sí, 5 partido por 2 mu. Así que tenemos otros despejes que dependen solamente de mu. Muy bien, y de esto lo podemos reemplazar en alguna de las restricciones. Por ejemplo, no lo voy a reemplazar en esa, porque no tenemos el z dependiendo de mu. ¿Ya? Así que en esa no. Pero la de aquí abajo, sí. Tenemos ambas x e y que dependen de mu, así que vamos a reemplazarlo. Entonces, déjenme acomodar esto. Me está moviendo cada rato. Ya.
Entonces x igual a menos 1 partido por mu y es igual a 5 medio. Bueno, 5 partido por 2 mu. Y tenemos la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y reemplazando acá, eso es menos 1, ¿cierto? Sí, menos 1. Menos 1 partido por mu al cuadrado. Más, aquí es 5 partido por 2 mu al cuadrado. Y eso nos da 1. Muy bien. Bueno, arriba nos va a quedar 1. En la parte de acá nos va a quedar 25, ¿cierto? Y si multiplico todo por 2 mu, entonces el primer 1 pasaría a ser 2. Ah, perdón, no es por 2 mu. Perdón. Es por 4 mu cuadrado. Ahí sí. Porque aquí quiere mu al cuadrado, aquí 4 mu al cuadrado. Entonces la idea es dejarlo al lado de acá como 4 mu al cuadrado, ¿cierto? Y acá al multiplicar por 4 nos va a quedar 4, es menos 1 al cuadrado. Así que nos quedaría 29 dividido por 4 igual a mu cuadrado. Ahí sí no me equivoco, ¿cierto? Pero no me he equivocado en ningún cálculo. Cualquier cosa me dicen. No, profe, yo tengo lo mismo por lo menos. Gracias. Muchas gracias por seguir. Entonces mu tendría dos valores. Puede ser raíz de 29 partido por 2 o menos raíz de 29 partido por 2. Y por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el x va a ser igual a ¿qué cosa? Bueno, es menos 1 partido por mu. Así que para el valor positivo, digamos para el valor positivo de mu, para no escribir raíz de 29, entonces el x es menos 1 partido por mu, y por lo tanto sería menos 2 partido por raíz de 29. Lo voy a dejar así por mientras. El y sería 5 partido por 2 mu, ¿cierto? Como mu es raíz de 29 partido por 2, se cancela con este 2 que está acá. Así que nos va a quedar 1 partido por raíz de 29. ¿Ya? ¿Todo bien hasta aquí? Profe, ¿no quedaría No 5? era así, eso. Ah, 5. Gracias. Yo cancelé el 2 y cancelé el 5 también. Así que quedaría un 5 aquí abajo, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Sí, porque quedaría 29, 2... Quedaría arriba. Ah, El arriba, 5 partido en raíz de 29. arriba. Sí. Ya, eso pasa por hacer las cosas a la rápida. Muy bien. Entonces, así. Y listo. ¿Estamos bien entonces? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. ¿Y ahora qué hacemos según el método? Porque hasta ahí vamos, ¿en qué cosa? Nos Calculamos faltaría el valor. encontrar Z todavía. Sí. Faltaría encontrar cuánto vale Z. ¿Y dónde podemos calcular cuánto vale Z? En la otra restricción. Ahora en la otra restricción nos sirve G. Vamos a ver cuánto vale Z en G. Eso es X menos Y más Z, ¿cierto? Así que es X menos Y más Z igual a ¿cuánto dijimos? ¿A 1? ¿Cierto? Sí, a 1. A 1. Entonces, reemplazando, nos va a quedar menos 2 partido por raíz de 29, menos 5 partido por raíz de 29, ¿cierto? Más Z igual a 1, ¿ya? Así que esto nos da menos 7 partido por raíz de 29, pasa para el otro lado, así que nos quedaría más 7, ¿cierto? Así que Z es igual a... sería 1 más 7 partido por raíz de 29. Ahí, ¿ya? Si no me equivoco. Sí. Ya, ¿qué más? El valor negativo de mu. Ahora el valor de negativo de mu. Muy bien. El valor negativo de mu es menos raíz de 29 partido por 2. Así que cambia el signo
el x para el mu con valor negativo. Bueno, formalmente ustedes deberían decir mu igual a menos todo el valor de mu, ¿cierto? ¿Ya? Pero estoy siendo un poquito perezoso y la dejo con menos. Ya, entonces el x es igual a, en este caso el x será, bueno, para que corroboremos bien, el x es igual a menos 1 partido por mu y el y es igual a 5 partido por 2 mu. ¿Ya? Así que con el menos cambia, reemplazando el valor de menos raíz de 29 partido por 2, nos va a quedar 2 partido por raíz de 29, ¿cierto? Maravilloso. Y el y nos va a quedar menos 5 partido por 2 raíz de 29. ¿Ya? Ah, se cancela con el 2. 2. Sí, sí. Sí. Gracias. Se cancela con el 2. Ahí sí. Menos 5 partido por raíz de 29. Muy bien. Y lo mismo, para calcular z, ¿cierto? Simplemente reemplazamos en el x menos y más z igual a 1. Así que eso quedaría como 2 partido por raíz de 29 más 5 partido por raíz de 29 más z igual a 1. Así que en este caso nos va a quedar z igual a 1 menos 7 partido por raíz de 29. Y muy bien. Ahora la pregunta es, ¿por qué hicimos todo esto? ¿Cuál era el objetivo de calcular esto? ¿No? ¿No hay ningún objetivo? ¿O simplemente siguieron al profesor y los cálculos que se iban haciendo son los que asumíamos? O sea, con esto encontramos 2 puntos, uno máximo y un mínimo, a partir de unas restricciones que se le dieron a una función. Ya, muy bien. A partir de las dos restricciones. ¿Ya? Claro, 2. Ignacio me dice que entre calcular y calcular perdió el objetivo. Muy bien. El objetivo siempre fue maximizar la función f. Esa funcioncita que está ahí. Siempre fue el objetivo. ¿Ya? Pero con dos restricciones que eran esas dos de ahí. Esas dos restricciones las etiquetamos de esta manera. ¿Por qué las etiquetamos de esta manera? Porque tenemos un método que para maximizar o minimizar una función sujeta a dos restricciones, ¿ya? Tenemos estas igualdades entre los gradientes. El gradiente de f, de nuestra función a maximizar o minimizar, va a ser igual a una combinación lineal de los otros gradientes que están ahí. O sea, lambda por el gradiente de g más mu por el gradiente de h. Y después de esto, lo que hicimos fue igualar y nos quedó unas ecuaciones. Esto casi siempre va a ser resolver sistemas de ecuaciones. No va a ser tan sencillo como ecuaciones lineales, porque generalmente nos quedan estos valores reales, lambda y mu, nos quedan multiplicados por el x y por el y, o por el z. Entonces, por eso no es tan sencillo como resolver sistemas de ecuaciones lineales y en general, si fuera así, lo meteríamos en una matriz y listo, resolvemos los valores de inmediato. ¿Ya? Entonces, por eso casi siempre, o en el general de los casos, nos van a dar varios puntos. Si fuera sistemas lineales, o nos quedaría un punto, o nos quedarían infinitos. ¿Ya? Muy bien. Eso, entonces nuestro objetivo es maximizar o minimizar. Como dijo Loreto, lo que hicimos ahora fue calcular los puntos X y Z. ¿Ya? El primer punto que nos dio fue el menos 2 partido por raíz de 29, 5 partido por raíz de 29 y 1 más 7 partido por raíz de 29. Así que el primer puntito de 1 es menos 2 partido por raíz de 29, 5 positivo partido por raíz de 29,
y 1 más 7 partido por raíz de 29. Como dije antes, acá no he racionalizado, simplemente por ver si eventualmente uno al reemplazar y cosas así, haya más comodidad, nada más que eso. ¿Ya? Por eso no he racionalizado. Casi siempre cuando uno da el resultado final, racionaliza. O eventualmente si hay comodidad en los cálculos también, ¿cierto? Y cuando uno va a sumar fracciones y cosas así, mejor sumar fracciones con denominadores enteros. Ya. Y el punto 2 es el que nos dio para el mu negativo, ¿cierto? Así, y ese punto es el 2 partido por raíz de 29, el menos 5 partido por raíz de 29, y el 1 menos 7 partido por raíz de 29. Esos fueron los 2 puntos que nos dio. Y no nos dio ninguno más, porque el valor de lambda era fijo, era 3 siempre, con la primera restricción. Acá, el valor de lambda nos dio inmediatamente 3, por la restricción de que esto era igual a lambda veces el g y más nada del mu, ¿cierto? No había nada de mu. Así que nos da inmediatamente lambda igual a 3, así que no tenemos casos para el lambda. Pero al momento de reemplazar el lambda sí teníamos casos para el mu, ¿cierto? ¿Ya? Donde el x y el y dependían del mu, lo metimos en esta parte, ¿cierto? Ahí nos dieron 2 valores de mu, y por lo tanto sí habían 2 casos de mu. El más raíz de 29 partido por 2 y el menos raíz de 29 partido por 2. ¿Ya? Y por lo tanto ahí nos dieron 2 puntos. Fue el mu el que determinó esos 2 puntos. Muy bien. ¿Qué más? Los que recordamos la clase anterior de multiplicadores de Lagrange, o si alguien vio esa clase antes de entrar. O si tomó atención al teorema anterior. Creo que solo falta evaluar cuál es efectivamente el máximo y el mínimo. Efectivamente es eso, o sea, muy bien. Ahora hay que solamente evaluar. Y el que tenga valor mayor va a ser el máximo, y el que tenga valor menor va a ser el mínimo. Así que ahora vamos a evaluar en dónde. ¿En dónde evaluamos? Porque tenemos un montón de ecuaciones acá. Ahí es donde... Muy bien, Ignacio. Ya entendió de inmediato cuando rebobinamos el objetivo, ¿cierto? Muy bien. Es efectivamente en f porque es nuestra función a maximizar o minimizar. Excelente. Entonces sería x más 2y más 3z. Nuestra función es... lo voy a escribir por aquí arriba, ya. Nuestra función f de x y z es x más 2y más 3z, ¿cierto? Así que lo que hay que hacer es reemplazar los puntos que nos dieron aquí arriba. Entonces, por ejemplo, en el primer punto, en P1, lo voy a escribir simplemente como para no volver a escribir todo lo f de P1, que sería menos 2 partido por raíz de 29 más 2 por 5, ¿cierto? Así que serían 10 partido por raíz de 29. Y por último sería 3 por este que está acá. Así que sería más 3 más 3 por 7, 21, dividido por raíz de 29. Ahí. ¿Ya? Y eso nos daría... En este caso serían 31 menos 2 serían 29. Ah, ¿en serio? 31 menos 2 son 29, ¿cierto? Y si racionalizo, nos daría raíz de 29. Pero qué maravilloso. Está bien, ¿cierto? Si no me equivoco, daría 3 más raíz de 29. No sé si están de acuerdo. Aquí daría... Completamente de acuerdo, profe. ¿Sí? Muy bien. Encima, el otro es tan maravilloso que va a quedar 3 menos raíz de 29. Qué maravilla, ¿cierto? Muy bien. El P2. Qué elegancia, ¿cierto? Qué elegancia la de Francia.
Entonces el siguiente es 2 partido por raíz de 29, es menos 10 partido por raíz de 29, más 3, ¿cierto? Menos 21 partido por raíz de 29, y efectivamente, tal como dice Sebastián, eso y eso es lo mismo que el negativo de esto con esto, ¿cierto? Así que daría 3 menos raíz de 29. Y ahí estaríamos listos. Por lo tanto, en el punto P1 tenemos nuestro máximo, y en el punto P2 tenemos nuestro mínimo. Y listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió bien el método, la idea? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Ningún problema? ¿Sí? ¿Ya? Un dedito para arriba, 2 deditos para arriba, ya. Con eso quedo conforme. Muy bien. Entonces, hemos terminado con lo que es la presentación de multiplicadores de Lagrange, porque solamente quiero llegar a 2 restricciones, ¿ya? Obviamente uno puede hacer más restricciones, pero eso eventualmente va a dar más sistemas y en general no va a quedar muy... va a ser engorroso ya. Aquí vamos con cosas. Así que dejémoslo en 2 restricciones por ahora. Muy bien. Ahora vamos a ir a otra cosa. ¿Ya? Son las 3:15. Démonos 10 minutitos, ¿ya? Como para empezar con otro tema. Porque ahora es un poquito denso el tema de entender en principio. Así que despéjense un poquito de estos cálculos, que no fue la gran cosa, pero ya está, creo que entendieron y eso me gusta. Así que descansemos. 10 minutitos. Nos vemos a las 3:23. Ya, estamos al aire de nuevo, reanudando grabación. Entonces, el ejemplo que hicimos fue este, ¿cierto? De esta función restringida a dos ecuaciones, ¿cierto? Entonces, como ejercicio para ustedes, van a restringir ese plano, ¿cierto? O sea, perdón, restringido el plano que está ahí, intersectado con el paraboloide, van a formar una elipse. Entonces hay que encontrar los puntos de la elipse que son más cercanos y los más lejanos hacia el origen. Entonces ahí es donde tienen que armar bien el cuento, ¿ya? Tienen que armarlo bien. Entonces eso queda para ustedes como ejercicio. Ya. ¿No hay más dudas aquí? Bueno, no creo que hayan tantas dudas. Al final es solamente cálculo con una restricción y cálculo con 2 restricciones. Y al principio era entender ¿cómo se llama? Cómo era geométricamente. Que son los mismos dibujitos que aparecen en Stuart, si lo quieren ver ahí. Que fue donde más me enfoqué en esta parte. Muy bien. ¿Ven el otro documento? Lo cambié de página por si acaso. Sí, profe. Desarrollo de Taylor. Muchas gracias a ambos. Entonces vamos a desarrollo de Taylor. Supongo que recuerdan cómo era el desarrollo de Taylor en una variable. Ah, ya tuve un error al tiro. Tenía cuidado en ver las cosas y al tiro había un error en este momento. Aquí falta una. Ya. Ahí sí. Entonces, me imagino que se acuerdan de desarrollo de Taylor en una variable, ¿o no? ¿O no recuerdan nada de eso? Eso tienen que haberlo visto en cálculo 2, supongo. Series de Taylor, serie de McLaren. No hay respuesta. Recuerdo haberlo visto. Ah, ya. Eso también recuerda, muy bien. O sea, Recuerdan haberlo visto, pero no recuerdan. recuerdo haberlo visto. y hay que ver. Hasta ahí llegamos, muy bien. Ya, a grandes rasgos, ¿qué es lo que pasaba? Teníamos una función en una variable, ¿cierto? Entonces la idea
era transformar esa función en un polinomio. Entonces, de esa manera, calcular puntos o hacer aproximaciones al valor de ese punto era bastante sencillo, simplemente reemplazar en una función polinomial, donde todo es más fácil. ¿Ya? Esa es la idea. Que era muy parecido a lo que pasaba en aproximación lineal. Porque el hecho era que uno tomaba una función y la aproximaba a una función lineal, a una recta prácticamente. En este caso se aproxima a un polinomio, es un poquito más general, más elaborado. Y esa aproximación, cuando uno aumenta el k, la aproximación es más fiel. Se aproxima mucho más al valor que uno quiere. Y en general, si es que se acuerdan de lo que era serie de Taylor y serie de Maclaurin, una función en una variable era igual a su serie de Taylor, serie de Maclaurin, ¿cierto? Ya si era infinitamente derivable en ese punto, donde estaban exponiendo su desarrollo. Recuerden que todo esto era alrededor de un punto, y al igual que como vimos aproximación lineal. Y cuando uno lo aproximaba hasta cierto k, lo aproximaba de manera finita, quedaba un residuo, que era este R sub k, ese residuo. ¿Ya? Entonces, al momento en que uno hacía tender, cuando el x tiende al valor a, ¿ya? Este residuo se hacía 0. Y obviamente aquí en estos polinomios también, ¿cierto? Así que tiende al valor de a, el f de x tiende al valor de a cuando el de x tiende a, y este era el residuo del polinomio cuando esto tendía a 0 a medida que el x tendía acá. Bueno, tendía de esta forma, ¿ya? Se acercaba mucho más rápido el r que el acercamiento de x a a. Bien, la idea ahora es tomar esto y verlo en varias variables. Entonces, para varias variables, vamos a tener el primer desarrollo de Taylor, que es el de primer orden. Entonces, lo que tenemos es una función en n variables. La iba a dejar en 2 variables, pero la demostración la vi en n variables y queda bastante cómodo hacer la notación con x0 y h. Entonces, si tenemos una función de n variables, una función que sea diferenciable en x0, donde x0 es un punto en Rn, en este caso en un abierto U, entonces teníamos el siguiente desarrollo de Taylor, que f de x0 más h es igual a f de x0 más la sumatoria de las derivadas parciales evaluadas en el punto x0 por cada h sub i como coordenada más un residuo. ¿Ya? Donde ese residuo dividido por la norma de h va a tender a 0 cuando h tiende a 0 en Rn. O sea, h en este caso, ojalá que no se confundan, en este caso el h es un vector. Y es por eso que tenemos aquí subíndices h sub i. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo más o menos esta sumatoria? Lo que está haciendo es multiplicando el gradiente de f por el vector h. Así que en el fondo es eso. En el fondo esta sumatoria que está ahí es gradiente de f evaluado en x0, producto punto, h, donde h es el vector h1, h2, hasta hn. Así que en el fondo esto es lo que ocurre. ¿Ya? Así que espero que por notación se acomode. Quizás debiera ocupar otras letras, pero es complicado. Preferí ser más fiel a la notación del Marcel porque ahí lo pueden complementar todo. Y en realidad todo lo que vamos a ver ahora está tal cual hecho en Marcel. Creo que el ejemplo no lo saqué, sí, lo saqué de ahí, pero lo hice distinto para complementarlo. Muy bien. Entonces esa es la idea, transformarlo a un polinomio de esa forma. ¿Ya? Y además tenemos el teorema, que va a ser la fórmula de Taylor de segundo orden, que prácticamente tiene la misma hipótesis, salvo que las derivadas parciales de tercer orden,
son continuas. Esto es para que tenga más sentido el R2. Porque efectivamente en la demostración aparecen derivadas parciales de tercer orden al definir el R2. ¿Ya? Y en ese momento se integra. Entonces, como se tiene una sumatoria que se integra, bueno, acá está, acá está el R2, ¿cierto? Quedaría esta forma que está aquí. ¿Ya? Y el desarrollo es, bueno, como dijimos recién, es el gradiente por el H, ¿ya? Pero ahora se le agrega otro término y ahí es cuando se va afinando el valor de la función. Ya se va afinando de mucho mejor manera, porque vamos agregando términos. Estos términos pueden ser tanto positivos como negativos. Entonces podríamos estar o superando un poquito o estando por debajo un poquito del valor que corresponde al punto que nosotros queremos. En general, cuando vamos a hacer esas aproximaciones, el x0 más h lo vamos a reemplazar por el x que queremos calcular, tal cual lo hacíamos en el caso de aproximación lineal. Aquí lo vamos a hacer con una aproximación en la fórmula de Taylor. Ya. Bueno, voy a darle una demostración más o menos, sin todos los detalles, ¿ya? Porque es bonita, es en el sentido de que casi todo lo que se ocupa son cosas de cálculo 1. Entonces, la demostración parte con la función f de x0 más th, ¿ya? Entonces vamos ¿cómo se llama? A tomar esta función, si quieren un g de t igual a eso, una función en una variable. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea va a ser calcular esto, la derivada de esa función. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Bueno, nuestro objetivo es demostrar esto que está acá. Como dije, no lo voy a demostrar con todos los detalles, voy a darle, ¿cómo se llaman? Todas las ideas más claves de la demostración. Entonces, nuestro objetivo es demostrar que esto es igual con todo esto. Entonces, ¿por qué estoy tomando f de x0 más t por h? Eso es porque vamos a ver lo siguiente. Esto que está acá es una, si recuerdan, esto es una derivada direccional. Entonces, ¿se acuerdan cómo se relacionaba la derivada direccional con el gradiente? En este caso, lo bueno es que las derivadas parciales son continuas, así que podemos inmediatamente relacionarlo con el gradiente. Si lo vemos de esta forma, esta es la derivada direccional en x0 con dirección h. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Se nos olvidó la derivada direccional, ¿no? Recuerden que la derivada direccional era un límite, ¿cierto? Pero después había un teorema que hacía que el cálculo de la derivada direccional fuera rápido. ¿Cuál era ese teorema? ¿O qué decía? Era el gradiente por un vector, algo así, ¿no? Ya, algo así. Entonces, ¿quién sería? ¿El gradiente de quién? O sea, tenemos que interpretar esta notación. Bueno, ahí se ve feo, pero ya, esto es un t. Entonces, ¿el gradiente de qué función? ¿Por qué vector? Debería de ser el gradiente de f, ¿no? Ya,
gradiente de f, muy bien. ¿Evaluado en qué punto? El gradiente de f evaluado en ningún punto. Debería ser en una coma B, ¿cómo hacer? Sería general. Muy bien, Estoy en loco. una coma b, pero nuestro a, b es el x0. Piensen así. El a, b es el x0 porque el x0 representa a un punto fijo en n coordenadas. Así que sí, en x0, que va a ser nuestro a, b. Producto punto. ¿Cuál es el vectorcito? Parece que la notación los marea un poco, ¿eh? A ver, recordemos cómo era. La derivada direccional en el vector u de un punto a, b era igual al gradiente, perdón, de f, ¿cierto? Era igual al gradiente de f evaluado en el punto a, b multiplicado por ¿qué cosa? Producto punto. Por el vector u. Muy bien, con el vector u. ¿Cómo era esto? ¿Era el límite? Era el límite cuando t tiende a 0 de f de x0 más, perdón, de la coma b, de la coma b, más t por u1, u2, que era el vectorcito, ¿cierto? Y eso, lo voy a escribir abajo, disculpen, menos f de a, b, todo eso dividido por el t. ¿Estamos de acuerdo? Así era el límite. Ahora yo lo que estoy diciendo es que acá esto es como una derivada direccional, porque lo que vamos a hacer es derivar con respecto a t, f de x0 más t por h. ¿Quién sería el punto y quién sería la dirección? Si hacemos un análogo a lo que está acá. O sea, sería el punto de x sub 0 y h sería el vector. Exactamente. H es el vector. ¿Ya? Porque si hacemos la derivada que está acá con la definición del límite, ¿ya? Es prácticamente lo mismo que está acá. Es básicamente lo mismo. ¿Se acuerdan que la definición del límite era f de x más h menos f de x partido por h? ¿Ya? Es prácticamente lo mismo. ¿Cómo se demuestra? Simplemente por la regla de la cadena. Si aplicamos la regla de la cadena acá, ¿ya? Es como funciona en varias variables, esta es la derivada de f con respecto al x1 por la derivada del x1, que es la primera coordenada de esto, con respecto al t, ¿ya? Y con respecto al t es h, o sea, el h1, primera coordenada. Luego, la derivada de más la derivada de f con respecto a x2, ¿cierto? Y la función acá depende del t. O sea, perdón, depende de... Sí, depende del t. Así que sería por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada del t es 1, así que sería el h2. Y así se va multiplicando el h2, el h1 con la primera derivada, el h2 con la segunda derivada, y así sucesivamente, evaluado en el punto x0. ¿Ya? Así que si lo quieren ver, de aquí para acá es regla de la cadena. Nada más.
y es muy similar a derivada direccional. Muy bien. Y entonces de aquí es donde sale eso. Sale la suma de igual a 1 hasta n de la derivada parcial de f con respecto a x1, perdón, a x sub i, evaluada en el punto x0 por h sub i. Ahí aparece. Muy bien. Bueno, ahora lo que nosotros queremos es f de x0 más h. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es lo que hacen en el Marcel? Porque lo hacen en el Marcel. ¿Ya? La demostración es bastante... O sea, para mí lo encontré con harto truco, así que no era fácil de que a uno se le ocurriera. Integrar en una variable. Entonces, voy a quedar acá. Bueno, perdón. Y es x0 más th, perdón. Sí. Es parecido, pero lo que pasa es que con la regla de la cadena se mantiene esto que está acá. Perdón, aquí es. Seguimos con x0 más th. Más th. Ahí sí. Ya, mil disculpas. Ya, ahí me erré. X0 más th. Ya, ahí está. Entonces, ya, ¿estamos bien? ¿Sí? Sí. Ya, ahora al integrar, vamos a hacer dos cosas. Primero acá, ¿cuál es la integral de 0 a 1 de esta función que está ahí? Esto es cálculo de una variable. Es la integral de 0 a 1 con respecto a dt, obviamente. Con respecto a t, esa es la idea. ¿Ya? ¿Cuál sería la integral de 0 a 1 de la derivada en dt de esta función con respecto a t? ¿Cuál es? Estoy integrando una derivada, así como Así que, es un proceso inverso, que es el f de x sub 0 más th. exactamente. La integral, ya, pero ahí hay que tener ojo. La integral indefinida de esto Claro, es es el la misma función, ¿cierto? que me quedaría el más c, cuando están definidos. Exacto, cuando está indefinida. Y más el c. ¿Ya? Y para calcular la integral definida, ¿cómo quedaría? No sé si todos, ¿cómo se llama? Están en la misma sintonía, pero con lo que estábamos conversando con Sebastián es que la integral de la derivada de una función f en dt, ya con la misma variable, ¿cierto? Eso es lo mismo que f, más una constante. Esa es la integral indefinida. Entonces eso es lo que ocurre acá. La integral indefinida de la derivada de f con respecto a t, integrando con respecto a t, entonces la misma f. La pregunta es, ¿cómo queda la integral definida? Me faltaría evaluarla. Eso es todo, ¿cierto? Evaluar nomás. Teorema fundamental del cálculo 2. No, segundo teorema fundamental del cálculo, así suena mejor. Es evaluar en la integral definida. O sea, indefinida, perdón. La integral indefinida es f de x0 más th más c. Si ahora evaluamos en la integral indefinida, entonces hay que evaluar en el 1 menos la evaluación en el 0. Así que la evaluación en 1 nos va a quedar f de x0 más h menos f de x0.
Eso nos quedaría. Y al otro lado nos quedaría la integral de 0,1 de la sumatoria de igual a 1 hasta n. Esta notación de sumatoria, no sé si están familiarizados con eso. Me queda un poquito feo, pero este es el sigma mayúscula. De la derivada parcial con respecto a f, o sea, de la derivada parcial de f con respecto a x sub i, ¿cierto? De x0 más th por h sub i, que es cada coordenada. ¿Ya? Entonces, como las derivadas parciales son continuas, esto da dentro de una función continua. ¿Ya? Bueno, y diferenciable, que es importante eso. Así que lo que podemos hacer acá es intercambiar sumatoria con integral. Eso es simplemente porque son propiedades de ¿cómo se llama? De integral con sumatoria. O sea, en una integral podemos separar en suma, nada más que eso. En suma de las integrales. ¿Ya? Así que esa es una propiedad más o menos básica de integrales. Así que nos quedaría algo como eso. ¿Ya? Bueno, perdón, aquí falta el dt. dt. Ahí sí, con respecto a t. Muy bien. Y ahora viene la truculencia máxima. Y se van a dar cuenta por qué se hace esto. Porque ahí no tengo la misma situación de antes, ¿no? Y ahí estoy integrando con respecto a t y estoy derivando con respecto a x. Es una cosa Exactamente. rara. Muy bien. Esto, a pesar de que uno lo puede tomar como una derivada en una variable, está en la variable xy, no en la variable t. Así que no se puede. Tal cual como lo dijo usted, no se puede. ¿Qué Porque va a deriva, integrar de nuevo? lo que se hace ahora es integración por partes. ¿Recuerdan ese método, cierto? Integración por partes. Algunos se lo aprendían con cómo era la integral de, bueno, integral definida, si lo quieren ver, de u de b es igual a, ¿cómo era? Un día b, una vaca, sin cola, vestida de uniforme. Ya, ahí está el cuento que les daban para aprendérselo. La integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. Y como era integral definida, 0,1, 0,1 es una evaluación y 0,1. ¿Ya? Esa es la forma. Entonces, ¿cómo va a quedar en este caso? En este caso, y ahora es donde viene el truco máximo, es que uno dice que el u va a ser igual a df de x sub i, x0, más th. Por h sub i ya, no importa, h sub i es constante. ¿Ya? Y el db va a ser igual a dt, a ese que está ahí. Pero en este caso, cuando nosotros integramos, vamos a tomar esto. Vamos a tomar eso. Ahí está el truco. ¿Por qué vamos a tomar esto? Porque ahora va a resultar y va a aparecer lo que nosotros queremos con eso. De esta manera. La sumatoria de igual a 1 hasta n. ¿De qué cosa? Esto es lo que tenemos nosotros. Integral de 0 a 1 de u de b, o sea, este es u, todo eso que está ahí. Este, si lo quieren ver así, todo esto que está aquí es u. Todo esto que está acá es de b. ¿Ya? Así que la primera parte es df a dxy, ¿cierto?
evaluado en x0 más th por b, y b es t menos 1. Eso evaluado entre el 0 y el 1. ¿Ya? Eso es u por b. Esa es la primera la parte de ahí. U por b. Evaluado entre 0 y 1. Menos la integral de 0 a 1. ¿De qué cosa? De la derivada de acá. ¿Ya? De du. ¿Qué es du? A ver si dejo espacio por aquí. Du ocurriría algo similar a lo que hicimos acá. A esa regla de cadena que ocupamos acá. Entonces, du sería derivar con respecto a t, ¿cierto? Lo que está acá, ¿ya? Porque estamos en una variable u, en la variable t, así que este es como el d de u, y este es el d de t, ¿ya? Y por lo tanto nos quedaría de f a de x1, o sea, de todo esto a de x1 por la derivada de adentro, así que nos saldría el h1. Se fijan que nos va a aparecer otro de x1, nos va a aparecer otro h1, después en la sumatoria, otro de x2, otro h2, ¿cierto? Así que lo que nos va a quedar va a ser d cuadrado f de x sub i, x sub j. Aquí voy a hacer un abuso de notación. Las derivas parciales son continuas, así que por el teorema de Schwarz, ¿será? Podríamos invertirlas, ¿cierto? Esto evaluado en x0 más th. Ah, perdón. Faltó algo. Ya voy a tratar de incluirlo por aquí entre medio. La sumatoria, ¿cierto? La sumatoria de j igual a 1 hasta n de la integral de 0 a 1. Sí, porque era lo mismo que acá. Lo mismo que acá, pero ahora con una nueva sumatoria. Nuestra función que está ahí, que está en esta parte, la estamos derivando con respecto a t, así que nos va a quedar d de esa función, o sea, d de esta función, el que es igual a u. Así que es d de esta función, así que por eso es d cuadrado, ¿ya? Con respecto a la primera variable, a la segunda, a la tercera, así que es sumatoria, por regla de la cadena, ¿ya? Y por la derivada de aquí adentro, que sería h1, h2 hasta hn en multiplicación producto punto, así que es hj por el hi que siempre se mantuvo constante y nunca influyó en nada ese hi. ¿Ya? Este hi que está acá. Nunca molestó a nadie, así que se mantuvo ahí. Y en esta parte faltaría el t-1, t-1, sí. t-1 en dt. Oh, ahí me quedó justo la parte del t-1 en dt. Ahí está. Ya, ¿estamos bien? t-1, du. Sí, todo bien, todo bien. Ya, ahí estamos entonces. Y entonces, para la parte de acá, si reemplazamos con el 1, esto nos da 0, ¿cierto? Si hacemos la evaluación en 1 nos da 0, y si hacemos la evaluación en 0, nos da menos 1, pero como es resta ahí, nos daría más 1. Entonces, por lo tanto, aparecería este término que está acá. Uf, corrió. Ahí sí. Nos aparecería efectivamente este término de aquí. Ese. ¿Se dieron cuenta, no? En la parte de aquí. En la parte de acá, en esta partecita. En esta. Porque si evaluamos en 1, nos daría 0, ¿cierto? Porque sería 1 menos 1, 0 acá. Ese es el truco, por eso que se toma t menos 1. Que si evaluamos en 1 nos daría 0, y si evaluamos en 0 nos da 1 positivo, porque aquí es menos 1, pero por la resta de las evaluaciones. Recuerden que el teorema fundamental siempre fue así, ¿eh? La integral
de f de x en dx, de a b, va a ser igual a f de b menos f de a, donde este f grande es la antiderivada, ¿cierto? Donde, ¿cómo se dice? Que f de x, f' de x, es igual a f de x, ¿cierto? El f grande es la antiderivada de f de x. Y aquí ocurriría eso. Primero evaluamos en el 1, en el b, ¿cierto? Evaluamos en el 1, nos daría 0, menos la evaluación en 0, que sería menos 1, así que menos menos 1 daría 1, y por lo tanto, bueno, y acá también nos daría 0, ¿cierto? La evaluación en t, nos daría 0. ¿Ya? Y por eso aparece el término que está aquí. Ese término que está ahí. ¿Ya? No es que el t se iría dentro porque es 0. Entonces, justo el cambio de variable entre b igual a t menos 1 es para eso, para que aparezca efectivamente esto que está acá. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es, no lo voy a hacer porque les dije que iba a ser más o menos las partes clave, porque ahora sigue más de lo mismo. En esta parte que está acá, hacemos el mismo cambio entre integral y sumatoria, porque la integral de una suma son las sumas de las integrales por cálculo 1, ¿cierto? No, cálculo 2, tiene que ser por cálculo en una variable, cálculo integral, y hacer lo mismo. Otra vez una integración por parte, otra vez le va a aparecer un d de tanto aquí, ¿cierto? Con el t menos 1, y se va a ir con el 1, y queda con el 0, por lo tanto aquí nos va a quedar de x0 solamente, y aquí le va a quedar a la 3, y este le va a quedar a la 2, ¿ya? A la 2 dividido por 2, porque la integral nos va a quedar 2 partido por 2. Y así van surgiendo el polinomio de Taylor que nosotros conocemos. ¿Se entendió la idea o no? O sea, no les pido que entiendan todos los detalles porque no se los di todos, pero la idea era esa. Entonces se fijan que es como bastante entretenido el hecho de que lo que se ocupa es netamente cálculo en una variable. Bueno, y obviamente regla la cadena en varias variables. Ya, para esta parte de acá regla la cadena en varias variables. Y si lo querían identificar con una derivada direccional, se podía. ¿Ya? Porque era similar a una derivada direccional. ¿Alguna pregunta? No sé si les interesa saber algún detalle más. ¿No? ¿O no les gustó? Hay que asimilarlo, dice Ignacio. O sea, como dije recién, la idea era que entendieran más o menos cómo se hacía. ¿Ya? O sea, con estos truquitos que hay ahí, no es que se aprendan de memoria y se les ocurra esos trucos maravillosos, no. Bueno, ojalá que en algún momento de la vida, alguno que quiera estudiar matemáticas, se le ocurra. Puede ocurrir, pero no es tan fácil. ¿Ya? Bueno, en el fondo la idea del teorema de Taylor es que nosotros tengamos una forma polinomial con respecto a una función que puede ser cualquier cosa la función. ¿Ya? No sé si recuerdan el cálculo en una variable, pero por ejemplo, ¿cómo calculaban el polinomio de Taylor? Por ejemplo, de 0 de x alrededor de x igual a 0. ¿Se acuerdan cómo lo hacían? Sí, si alcanzamos a verlo. No se preocupe, Ignacio. Solamente quiero hacer el paralelo con una variable. Entonces, ¿recuerdan bien cómo armar el polinomio de Taylor? O la serie de Taylor, ya, digamos a grandes rasgos, la serie de Taylor, eh, del seno de x alrededor de 0.
aquí es donde puedo suponer que la materia pasada es materia olvidada completamente. ¿O nunca vieron polinomio de Taylor en una variable? Bueno, en antes dijeron que parece que sí. Vimos de manera virtual, pero lo vi. Lo vieron de manera virtual. Sí. Escuché medio cortado, no sé si soy yo. Puede que sea yo también. Ya, pero él entendí eso. Lo habían visto de manera virtual, parece. Entonces, las cosas que hemos visto aquí de manera virtual no se aprendió nada por ser manera virtual. Hay que refrescar. Cálculo 1 antes de la pandemia. Eh, creo que Taylor deberían verlo en cálculo 2. Sí, pero si mi memoria no me falla por completo, era la función más la derivada de la función por x menos el punto, y después se seguía con las otras derivadas, ¿no? La función evaluada en el punto, ¿cierto? Más Sí, la derivada de la función evaluada en el punto por x menos el punto, ¿ya? sí. Y después, y me faltan los factoriales. Ajá, faltan los factoriales. Sí, Muy bien. que partían desde cero. Cero factorial, uno factorial, y después ahí la segunda derivada, el segundo factorial, Segunda derivada. ¿Y dónde va ese factorial? dividido. Claro. Dividido. Muy bien. Y así sucesivamente. Algo así es Ignacio. El detalle está en que evaluamos en el punto. Y esa es la gracia de esto, que seno y coseno desaparecen cuando evaluamos en el punto. Entonces, con la idea que armamos con Sebastián, ¿ya? Y bueno, esto es cuando armamos la serie de Taylor, ¿ya? Pero si uno quiere ver el polinomio de Taylor de grado 2, por ejemplo, entonces aquí le pone más el residuo de x con a, ¿cierto? Quedaría ahí. Y hasta ahí nomás llegamos, donde este residuo tiende a cero cuando nos acercamos a los puntos, cuando el x se acerca a la, ¿cierto? ¿Ya? Y esto es igualdad, por si acaso, ¿eh? Es igualdad. Entonces, así como lo vimos recién, esa es una demostración para todas las variables. Así que esa demostración sirve hasta para una variable. Tal cual. Y obviamente no van apareciendo sumas, porque no hay gradiente, sino que van apareciendo derivadas de orden 2, 3, 4, así sucesivamente, sin suma. Aparece la segunda, tercera, cuarta derivada, así sucesivamente. Entonces, esa es la gracia de la demostración bueno, las ideas de la demostración que vimos recién, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculaban la de una variable? Bueno, uno decía que f' de x es la derivada de seno, que es coseno de x, ¿cierto? Pero f' del 0, porque estamos en el punto 0, eso nos da ¿cuánto es ahí? 1, ¿cierto? Muy bien. Estaba muteado. Era uno. Estaba diciendo. Segunda derivada. Lo importante son las ganas. ¿Cuánto es la segunda derivada? ¿O no hay segunda derivada? Ahí sí va al menos. Muy bien. Ahí sí va al menos. Menos seno de x. Maravilloso. Y por lo tanto, f segunda de 0, ¿cuánto sería? 0. 0. Bueno, y le dio flojera derivar 2 veces. ¿Que no quiere seguir derivando? Ya. El caso está en que si uno reemplaza, por ejemplo, f de 0
Esto nos da 0. F' de 0 nos da 1 por x menos el 0, ¿cierto? Más f segunda de 0 nos da 0 dividido por 2 factorial por x menos el 0 al cuadrado más un cierto residuo de 0. Ahí sí, de 0. ¿Ya? Entonces, el polinomio de Taylor cercano al 0 de grado 1 sería x, que a veces le llaman así, no estoy muy seguro. Sería simplemente x, porque aquí es 0, aquí es 1 por x y aquí es 0, ¿cierto? Y el residuo, que el residuo es lo que tiende a 0 cuando el x se acerca al 0, 0. ¿Ya? Así que, y esto es terriblemente consecuente. Cuando ustedes calculan el límite de seno de x partido por x, ¿cuánto da ese límite? Cuando x tiende a 0. ¿Cuánto da ese límite? Eso da 1. Da 1, efectivamente. Es súper consecuente el hecho de que el polinomio de Taylor, cercano al 0, ya por lo menos de grado 1 o 2, es x cuando el 0 de x, cuando la función es 0 de x, ¿cierto? El polinomio de seno de x es x en el grado 2. En el grado 3 va a aparecer de nuevo, pero dividido por 3 factorial, ¿cierto? ¿Ya? La idea acá es que en principio la función se parece a x. ¿Ya? X es como el grado menor donde la función es parecida cercana al 0, porque después va a aparecer un x al cubo, después un x a la quinta, ¿cierto? Pero x al cubo y x a la quinta se van achicando mucho más que x cercano al 0, ¿cierto? Así que prácticamente son despreciables, ¿ya? Pero los valores son súper similares al 0 a medida que nosotros vamos agregando polinomios. Van siendo súper similares, ¿ya? La gracia aquí es lo mismo. Entonces, por ejemplo, ya que hicimos un recordatorio de una variable, ahí está lo que debería aparecer ya cuando se hace por tercera vez. O sea, perdón, por segunda vez la integración por parte debería aparecer este. Esta era la fórmula explícita para el residuo en orden 2. ¿Ya? Al final lo que hicimos fue hasta este. El residuo 1 era donde aparecía la derivada parcial doble. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a calcular el polinomio de Taylor de primer y segundo orden, o la fórmula de Taylor de primer y segundo orden, para seno de x más 2i, ¿ya? Alrededor del punto 0, 0. Entonces, f de x, y es igual a seno de x más 2i, ¿cierto? Entonces, alrededor del 0, 0, ¿cuál sería el polinomio de Taylor? Por ejemplo, de orden 1. De orden 1 es lo que se ve, perdón, es lo que se ve acá. Eso sería de orden 1. Entonces sería el f de x0 más la suma de, ¿cómo se llama? En este caso son dos variables solamente, así que es 1 y 2, porque es f de x, y. ¿Ya? El n son las variables. Acá está, con el mismo n que está ahí. ¿Ya? Así que una función de R2. Por lo tanto, quedaría un h1 por la derivada parcial con respecto a x1, a x, perdón, del punto 0, 0. Luego, más h2 por la derivada parcial de f con respecto a i del 0, 0. Así que traduzcámoslo. Primero, calculamos cuánto vale f de 0, 0.
Bueno, f de 0, 0 es seno de 0 más 2 por 0. Y eso dijimos que era. Yo esperaba la respuesta coro. 0. 0, muy bien, ya. Ahí aparecieron 2. Excelente. Luego, de f a dx de un x, y. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es eso? ¿No? De f a dx de esta función. ¿Cuánto es? Hay que derivarlo adentro primero. Quedaría 1. Ya, muy bien. Y la derivada del seno de lo de adentro. Sería el coseno de lo Coseno de de x. adentro. Maravilloso. Eso. Muchas gracias. Ignacio también lo escribió. Muchas gracias. Sería eso, ¿cierto? Muy bien. Y esto, si lo reemplazamos en el 0, 0, ¿cuánto nos da? Daría 1. 1. 1. Maravilloso. Muy bien. Excelente. Listo. La siguiente. DF a DI de x, y. ¿Eso cuánto da? 2 por el coseno de x más 2. Maravilloso. 2 por el coseno de x más 2i. Porque la derivada del seno es coseno y la derivada de lo dentro con respecto a i es 2. Así que quedaría multiplicando afuera. Y evaluado en el 0, 0, Todo daría 2. daría 2. Perfecto. Porque coseno de 0 nos daría 0 y por 2 quedaría 2. Listo. Entonces, para la fórmula de Taylor de primer orden, esto nos quedaría f de 0, 0, que es 0, más, a ver, déjenme ver. Ya, es que tengo que hacer. Déjenme pensar si los presento así o no. Tenemos que x, y va a ser igual al 0, 0 más el h1, h2, ¿cierto? Porque en la parte de acá, que hace calor, lo que quiero es poner x, y acá, en la fórmula, x, y. ¿Ya? Entonces el h, los h los voy a escribir en función de del x0 y del x, y. Entonces, ¿por qué voy a hacer eso? Porque mi objetivo final va a ser hacer aproximaciones. ¿Se entiende lo que quiero, cierto? O sea, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Todo esto que está acá lo voy a llamar x. Y este x es x1, x2 hasta xn. Ya es una n upla, porque está en rn. Está ahí, rn. Entonces, por un lado, voy a tener que esto es igual a x, por lo tanto, el h va a ser igual a x menos x0. ¿Estamos de acuerdo? Así que cada vez que aparezca esto, lo vamos a reemplazar por la coordenada x menos x0. O sea, la coordenada x1 menos la a1 que esté en el x0, ¿cierto? Va a aparecer ahí. ¿Se entiende lo que quiero o no? No lo voy a escribir literal como está acá. ¿O no se entiende? ¿Sí? Ya. Muy bien. Ya, entonces, en la parte de acá, como quiero esto que está aquí, nos va a quedar que la primera, como dije anteriormente,
quiero despejar el h. Así que el h1 lo voy a hacer con todos los pasos, solamente para que después, cuando cambie el punto, ustedes lo hagan bien. Sería x menos el 0 y el y menos el 0, porque vamos a pasar restando eso para allá. Así que, por lo tanto, en la sumatoria, ¿qué nos va a quedar? F de 0, 0. Luego, la suma que parte con la primera coordenada de dx, de f, evaluada en 0, 0, por el h1. Pero el h1 es x menos 0. Más el de f de y, evaluado en el 0, 0, por la coordenada por el h2. Pero el h2 es y menos 0. Y menos 0. ¿Ya? Más nuestro residuo de orden 1. Que depende, bueno, en este caso depende de x, y, ¿cierto? Y del punto 0, 0. ¿Ya? Y por lo tanto, esta parte de acá nos dio 1, ¿cierto? Así que nos quedaría 1 por x. Esta parte de acá nos dio 2, así que nos quedaría 2 por y, más nuestro residuo. Nuestro residuo que depende del x, y del 0, 0. ¿Estamos? Así que ahí está el polinomio de orden 1 para la función f de x, y igual a seno de x más 2i. ¿Se entendió hasta aquí o no? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Para arriba. ¿Todos hay alguna duda hasta acá? Ya, por lo menos hay 3 deditos para arriba. Si tienen duda, interrumpan nomás, no sean tan callados. Muy bien. Ahora, si queremos determinar el de orden 2, entonces debemos sacar las segundas derivadas, las derivadas de orden 2. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué sería el d cuadrado f de x al cuadrado? ¿Qué sería eso? D cuadrado f de x al cuadrado. Yo les le estaba diciendo y se me olvidó que me gustaba acá. Muy bien. Es la derivada de adentro, que es 1, por menos seno de x más 2. Muy bien. Por menos 0. ¿Cierto? Así que sería eso que está ahí. ¿Ya? Y eso, evaluado en el 0, 0, ¿nos da? 0. Porque 0 es 0, nos da 0. Ahora, d cuadrado f de x a de y. ¿Cuánto nos da? Si mantenemos ese orden, de x a de y, estamos derivando el de y con respecto a de x, porque lo que estamos haciendo es esto, ¿cierto? ¿Ya? Estamos derivando esto con respecto a x. ¿Cuánto nos daría entonces? Recuerden que así son las segundas derivadas, parece que no se les olvida. Aló. Va a quedar o sea, lo de adentro va a quedar 1. Claro, si derivamos lo de adentro, va a quedar 1. Ajá, muy bien. Y por lo o sea, va a quedar menos 2 seno de lo de adentro. Menos 2 seno de lo de adentro. Muy bien, muchas gracias. Exactamente va a quedar eso. Y si lo evaluamos en el punto 0, 0,
No, Ignacio. También da 0. También da 0. Claro, también da 0, ¿cierto? El detalle, Ignacio, está en que estamos evaluando el de f de y con respecto a x. Así que la derivada de esto es menos 0 por la derivada de lo de adentro, y la derivada de lo de adentro con respecto a x es 1. ¿Ya? Muy bien. Cierto. ¿Ya? Por último, el d cuadrado f de y cuadrado, eso nos da esa derivada con respecto a y. Y ahora sí aparece un menos 4. 0 de lo que está dentro, que es x más 2y, ¿cierto? Uf, corriendo estas cuestiones. 2y, ya. Y eso también da 0. Para este caso también da 0, ¿cierto? Así que, para el caso de segundo orden, las sumas que íbamos a tener junto con todas las otras cosas deberían quedar de esta manera, según nuestra notación. Debería quedar el f de 0, 0, más la primera derivada con respecto a x de f evaluado en 0, 0, por x menos 0, más la primera derivada con respecto a y evaluado en el 0, 0, por y menos 0. ¿Cierto? Y hasta ahí estamos listos con los de primer orden. Más el siguiente, que es un medio, ¿cierto? 1 partido por 2 factorial. Eso es f de x. En este caso dijimos, el df, de cuadrado f, de x al cuadrado, ¿cierto? Va a quedar x menos 0 por x menos 0, así que va a quedar al cuadrado. ¿Ya? Perdón, evaluado en 0, 0. Faltaba eso. Más, ahora, d cuadrado f, de x a dy, y aquí vamos a mandarnos un gol de media cancha. Vamos a ver por qué. 2 veces evaluado en el 0, 0 por x menos 0 y menos 0. Más d cuadrado f de y cuadrado del 0, 0. Voy a seguir corriendo esto más lado. Por y menos 0 al cuadrado. Y más el residuo de orden 2, que depende de x, de y, del punto 0, 0, ¿cierto? Y todo eso, que tiende a 0 cuando nos acercamos más a 0. Ya, ¿estamos de acuerdo hasta ahí o no? ¿O no me creen? ¿Sí? ¿Están todas las derivadas parciales que calculamos? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Les voy a Por colocar el... la fórmula antes de que me responda Santiago. Disculpe que le interrumpa. La fórmula que estoy haciendo ahora es esta fórmula. Cada h sub i, h sub j, es x menos la coordenada 1 y menos la coordenada 2, ¿cierto? Como estamos en dos variables, no hay más. Si tuviéramos tres variables, habría un z menos la coordenada 3, y bueno, aparecería también ese entre medio. ¿Ya? Así que estamos con esto. Por lo tanto, nosotros, ¿qué deberíamos hacer en dos variables? Deberíamos decir d cuadrado f de x, y ahí aparece el de x cuadrado. Luego, d cuadrado f de y a dx, d cuadrado f de x a dy, y d cuadrado f de y a dy. Así que serían 4, ¿cierto? Esa es la pregunta buena. Falta una, ¿cierto? No realmente por el 2, el mágico 2.
que puso. Ah, por ese mágico 2 que hice aparecer, ¿cierto? En el fondo no falta porque hicimos aparecer un mágico 2. La pregunta es ¿por qué? El teorema de Schwartz. Muy bien. Las derivadas parciales son hasta el tercer orden continuas. Así que se saltaron que las de orden 2 y las de primer orden son continuas también. Por lo tanto, son iguales. Son iguales. La función seno de por sí es infinitamente derivable en las dos variables. Así que ningún problema, una o la otra son la misma. Qué maravilla, ¿cierto? Maravilloso, Ignacio. ¿Ya? Entonces no era necesario calcular el de y a de x, teníamos el de x a de y. Son lo mismo. Le ponemos 2 veces. ¿Ya? Y bueno, lo fome del ejercicio es que esto era 0, es que esto era 0, y es que esto era 0, ¿cierto? La parte fome. ¿Ya? La parte buena de cómo se lo escribió el profesor es para que cuando no dé 0, aquí le van a quedar otras componentes, y le van a quedar, por ejemplo, un x al cuadrado, un x por y un y al cuadrado. ¿Ya? Le van a aparecer. Incluso si aparecen con un numerito acá, le va a quedar, bueno, x menos 1 al cuadrado, una cosa así. Y por lo tanto, usted va a poder hacer aproximaciones cuando le pidan aproximaciones en puntos cercanos al 0, 0. Por ejemplo, esto que se los voy a dejar a ustedes para el cálculo, y después lo comparan. ¿Ya? Bajo el mismo ejemplo, bueno, calculamos la del 1 y el 2, ¿cierto? ¿Ya? Habría que reemplazar el punto 0,1 y 0,2. Creo que la de abajo es más bonita en ese sentido. Así que se lo dejo como ejercicio para que hagan el mismo proceso con el de abajo. En la segunda parte, lo de arriba, pueden reemplazar en la que recién calculamos. ¿Ya? Y era solamente un polinomio. ¿Qué era? ¿El x? No. Y quedaba x más y, algo así. O x más 2y. La mala memoria. Con el seno normalmente queda lo que queda en el argumento. ¿Cómo? Y con el seno normalmente queda lo que está en el argumento. Cuando uno Nos hace los vemos. polinomios de Taylor. No me di cuenta que se fue. ¿Qué queda cero en el argumento? Ah, bueno, cuando estamos evaluando en el punto 0, 0, sí. No. Que queda como en el argumento. Cuando hacemos los polinomios de Taylor. Cuando lo hacíamos con el seno de x queda x. Y aquí queda x más 2y. Ah, bueno, sí. Si lo hacemos hasta el orden 2, sí. Si vamos más allá, va a quedar un Ahí x ya al es. cubo. Claro. Va a quedar un x o un y al cubo y cosas así. Claro, en este caso nos quedó lo mismo el argumento, ¿cierto? Efectivamente. X más 2. Así comienza, cuando lo hacemos con 0. Muy bien, muy buena observación. ¿Ya? Así que eso, le dejo a ustedes los cálculos, ahí para que se entretengan un ratito. El documento creo que lo subí así, ¿o no? No, pues este no lo subí todavía. Ya, lo voy a subir más rápido. ¿Alguna pregunta? No sé si quedó claro, esperando que haya quedado claro. ¿Todo ok? Bueno, parece que sí, no me dicen nada. ¿Todo ok? Ya, muy bien, Ignacio. Todo ok, me dice Ignacio. Los demás espero que también hayan quedado todo ok. Sí, profe. Todo bien. ¿Sí? Ya, muchas gracias, Sebastián y Camilo también. Ya, entonces nos estamos viendo el día viernes, que espero terminar con alguna aplicación de Taylor. Y yo creo que eso nomás voy a ver de aplicaciones. Porque... Dejé el programa. Recién abrí el programa y ya se me perdió ya. Ahí está. Porque después de las aplicaciones... Ya, por lo menos ya estaba viendo aproximación, estimación y error, así que ahora faltan algunas aplicaciones, o sea, como algunos problemas, perdón. Y después vamos a ver si alcanzamos a ver algo de topología básica. Esa es la idea. Ya, listo. Nos vemos entonces el día viernes. Que esté muy bien. Cuídese igual, Ignacio.
Chau, chau. Nos vemos, profe. Igualmente, profe, éxito. cuídese. Chau, chau. Que estén muy bien.